primera corrección como jefe de residentes de Rubén, osteoartritis, y a continuación veremos por qué osteoartritis. Pues bien, la osteoartritis es importante porque, como ustedes pueden ver, tiene una carga epidemiológica alta, es muy frecuente y también afecta mucho la calidad de vida. El problema terapéutico tal vez radica en varios aspectos. Uno, en poder entender una fisiopatología que es altamente compleja. Lo otro es no poder empezar un tratamiento en estadios tempranos. Y como vamos a ver en adelante, vamos a poder reflexionar sobre cuándo empieza la enfermedad y realmente cuándo la estamos diagnosticando y cuándo la estamos tratando. Se presenta un fenómeno inflamatorio de bajo grado, por lo tanto es la enfermedad inflamatoria en reumatología más frecuente. Y la complejidad radica en que tiene muchos actores. Pues obviamente está el condrocito, pero también está el macrófago, está el fibroblasto, está el adipocito, están las neuronas, están los mastocitos, está implicado también el ciclo circadiano, y todo aparentemente se genera simplemente porque hay unos extractos de cartílago que interactúan con los receptores para todas estas moléculas implicadas en el daño y se presenta un fenómeno inflamatorio. Pero nosotros nos preguntamos de dónde vienen estos desencadenantes. Obviamente vienen del mismo cartílago, pero también pueden venir de cristales, también pueden venir de proteínas de la matriz extracelular. Y a nosotros se nos olvida que la matriz extracelular no es solamente una estructura de soporte, sino es una estructura extremadamente dinámica donde la correcta función de la célula está directamente dependiente de la interacción que tenga la célula con la matriz extracelular sana. ¿Y qué ocurre? Vean ustedes todos los elementos que están implicados en el fenómeno inflamatorio. Hay activación de complemento, hay inhibición de la carboxipeptidasa B, hay activación de citoquinas y quimoquinas, de prostaglandinas y leucotrienos, de factores de crecimiento como por ejemplo los del endotelio, que producen angiogénesis y que ayudan a que se inicie y se perpetúe el fenómeno inflamatorio, y obviamente derivados del óxido nítrico. Y además tenemos el componente de las adipoquinas, y aquí incluso tampoco es que incluyo las terminales del metabolismo de los glúcidos, que también generan efectos sobre el condrocito, haciéndolo que su comportamiento cambie. Entonces vean ustedes que cuando nosotros hablamos de terapéutica, tenemos que estar mirando diferentes actores, todos ellos involucrados, y no es solo un factor. En artritis reumatoidea hay un problema similar. Lo que pasa es que en artritis reumatoidea al menos se han identificado las citoquinas más importantes, pero como dice Rubén, y tomándome yo la edad ya de 30 años de reumatólogo, 31 hoy, cuando en el año 2000 apareció la terapia bloqueadora anti-TNF, yo pensé, en 10 años está la cura de la artritis. Ya llevamos 19 años, ya vamos inhibidores de JAK kinasas y la cura no aparece. Y el problema es que el problema básicamente es que nosotros detectamos el causante y lo bloqueamos o lo detenemos. Nosotros en medicina terapéuticamente hablando utilizamos antipiréticos, antiinflamatorios, utilizamos también bloqueadores, utilizamos también inhibidores. Pero ¿qué pasa con la red inflamatoria? ¿Cuál de todos esos actores contra los cuales interactuamos realmente nos ayudan a modular la red inflamatoria? Hacer que la red inflamatoria que perdió su equilibrio vuelva a tenerlo. Y ahí es el problema. Ahí es el problema por el cual las enfermedades inflamatorias crónicas existen y seguirán existiendo mientras nosotros no entendamos de manera clara y precisa cómo funciona la red inflamatoria y cómo podemos hacer que esa inflamación aguda se resuelva y no progrese a una inflamación crónica. Y la inflamación es clara, clínicamente ustedes lo ven. El paciente con osteoartritis tiene dolor nocturno, pero también está visto que por la clínica y por las imágenes también encontramos un amplio porcentaje de inflamación en los pacientes con osteoartritis, en este caso pacientes con osteoartritis de rodilla.
Y es más, estudios de casos y controles muestran que la inflamación es un factor predictor de osteoartritis y también es un factor predictor de la progresión de la osteoartritis. Entonces es claro que la osteoartritis no es una enfermedad articular degenerativa como todavía dicen los antiguos, o artrosis como dicen los antiguos. Unos más jóvenes como yo, a pesar de que mis residentes son más jóvenes, como dice Rubén y dice artrosis, decimos osteoartritis. Y eso es lo que yo quiero que quede claro. ¿Y por qué osteoartritis? Porque estamos en moda de los fenotipos y cualquiera de estos fenotipos que ustedes ven aquí terminan en un fenómeno inflamatorio independiente por vías diferentes, pero todas, incluso en el paciente que ha tenido trauma, que ha tenido, por ejemplo, lesión de un ligamento cruzado. Entonces, tengan en cuenta que todos los caminos conducen a Roma y Roma en este caso es inflamación. Y hasta aquí estamos con un análisis eminentemente reduccionista. El todo no es más que la suma de las partes. Pero si nosotros nos pasamos de acá para acá, el enfoque reduccionista que ha sido tremendamente influyente en nuestra educación médica se tiene que romper. Porque ¿cómo hago para explicar que la osteoartritis puede tener asociación con enfermedades a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular? Entonces ahí es donde viene realmente la visión sistémica. El todo tiene sus componentes, pero esos componentes están interrelacionados a su vez con diferentes sistemas y nada actúa de manera independiente y única, todo actúa interrelacionado y ahí es donde la visión sistémica puede ayudarnos. Y este es un artículo que les recomiendo. Lo único que les recomiendo de la charla de hoy es que no se acuerden de los años que llevo de reumatólogo y que se acuerden de esta referencia. Salió en Osteoarthritis and Cartilage este año y como ustedes pueden ver aquí, le escriben ortopedistas. Es decir, no le escriben reumatólogos. La visión de avanzada la tienen los ortopedistas. Y eso que yo tengo un hijo ortopedista y me sorprende que un ortopedista escriba esto, a pesar de que mi hijo es ortopedista. Por lo tanto, no tengo nada contra los ortopedistas. Es más, pues si tengo un hijo ortopedista, pues cómo no va a querer los ortopedistas. Pero a mí sí que me hubiera gustado que esto lo hubiera escrito un reumatólogo. Me hubiera fascinado. Porque esto que muestra una visión de avanzada. Olvídense de que si este es condroprotector y este no es condroprotector, eso es asunto del pasado y eso es un desgaste innecesario. Lo que hay que preguntarnos es que si el paciente con osteoartritis hace un estilo de vida condroprotector. Eso es lo importante. No si toma un medicamento condroprotector, si hace un estilo de vida condroprotector. Y vea todo el tiempo que nos hemos pasado estudiando la osteoartritis. Desde 1750 hasta la fecha, que tiene este artículo 2018. Y hemos evolucionado. Pero miren esto aquí. Y aquí es donde yo les digo. El peso del reduccionismo nos ha impedido entender de manera sistémica al paciente con osteoartritis y poder llegar a evaluar el impacto que puede tener la osteoartritis en un individuo que la presenta. ¿Y nos lleva a qué? Nos lleva a poder entender la interrelación que puede tener, por ejemplo, con el sistema nervioso central. Y aquí se puede ver, hay diferentes mediadores de lipoxigenasa, radicales de oxígeno, interleuquina 6, proteína C reactiva, que generan fenómenos inflamatorios cerebrales, que generan fenómenos inflamatorios articulares, pero que a nivel sistémico afectan el uno o afectan el otro. Y esto es lo que explica por qué los pacientes con osteoartritis se les asocian más eventos cerebrovasculares. Lo cual, si nosotros no tomamos una visión sistémica y nos alejamos del reduccionismo, nos quedaría muy difícil de entender. ¿Y qué nos lo hace entender? La fisiopatología. Y de la fisiopatología, los actores involucrados, que tienen un compromiso en todo el organismo. Y ya saliéndonos de la reflexión sistémica versus reduccionista, entremos en la vida real. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico? Todos nos sabemos los criterios del Colegio Americano de Reumatología, etc. Y nosotros hacemos el diagnóstico exactamente aquí. Y la enfermedad se comenzó a gestar aquí.
Es decir, ¿cuántos años después de que la enfermedad empezó y no nos dimos cuenta, la estamos tratando? Y claro, pues nos va a ir mal. Es como le decían los abuelitos, pues si usted va a educar a su hijo a los 10 años de nacido, pues no lo va a poder educar. Se educa desde el mismo día que nace. Entonces nosotros tenemos que identificar el paciente con osteoartritis desde el mismo día que se está comenzando a gestionar. ¿Y cómo se gestiona? Pues por dolor. Hay que ponerle mucho cuidado al dolor, sobre todo al dolor que tiene un componente mecánico en un paciente joven o de edad mediana, a nivel de rodillas, por ejemplo, donde le pego una radiografía, está bien, no tiene nada, y le decimos chao, haga terapia y te vi. Y por eso es que a pesar de que hay múltiples algoritmos terapéuticos, nunca encontramos un algoritmo que nos satisfaga y que nos haga mejorar la calidad de vida del paciente. A pesar de que este algoritmo me gusta porque se sale un poquito de lo convencional, por lo menos habla de los medicamentos sintomáticos de acción lenta, lo cual, por ejemplo, en las guías de la Sociedad Americana de Ortopedia o en las guías del Colegio Americano de Reumatología, ni las nombran. Pero sin embargo, ustedes ven aquí que todo se hace de manera lineal. Y cada quien actúa en su partecita, el antiinflamatorio, el inhibidor de la vía de la COX. El acetaminofén también con otra vía de acción diferente. Y así los narcóticos lo mismo. Cada uno tiene una vía de acción diferente, pero esa vía de acción diferente nos da un alivio, pero no nos impacta como tal la enfermedad. Y entonces caigo yo aquí, a la medicina bioreguladora de sistemas. Entonces, como me decía mi hijo ortopedista, papá, tú te dedicas a la santería. Y a mí me da risa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve estos artículos, que por ejemplo se demuestra de manera genómica que el traumel, que es un componente natural, que contiene minerales y contiene extractos vegetales, que no es un antiinflamatorio, y ahí voy con la segunda parte, es un modulador de la inflamación. Modulador de la inflamación, no es un antiinflamatorio. ¿Y eso cómo se demuestra? Con estudios de genómica. Y este estudio de genómica, yo le pregunto a los reumatólogos que están aquí, ¿cuántos de ellos lo leyeron? ¿Y saben qué revista está? En nuestra Biblia, Annals Rheumatic Disease. ¿De qué año? Del año pasado. Y les preguntamos, ¿cuántos estuvieron en el Congreso de Reumatología de Ámsterdam donde salió este abstract? Todos. ¿Y lo vieron? No, no lo vimos. Eso también es un punto. La osteoartritis no nos interesa porque nos muestra una versión vieja de la osteoartritis. La osteoartritis es fisioterapia, acetaminofén, mijita, aguante el dolor y cuando no lo pueda aguantar más, venga y le haga una artroplastia. No, no es por ahí la cosa. Entonces vean ustedes, Traumel, que es uno de los medicamentos que yo estoy utilizando mucho en osteoartritis, pero eso es tema de otra charla porque le tengo seguimiento ecográfico al efecto terapéutico. Actúa diferente, promoviendo la producción de resolvinas y haciendo que esa inflamación aguda naturalmente comience a resolverse. Por lo tanto, no es un antiinflamatorio y este estudio lo demuestra porque su mecanismo de acción es diferente al diclofenac. Esto es en estudios hechos en ratoncitos que se les inflige una lesión, después se hacen los tratamientos y se van evaluando los diferentes transcriptomas y demás. Y aquí también a nivel de la vía de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa 2 es tremendamente importante como mecanismo de feedback para producir resolvinas y poder modular una respuesta inflamatoria aguda y resolverla. Obviamente nosotros necesitamos un antiinflamatorio no esteroideo en un paciente con gota, por ejemplo, en un paciente con un dolor postoperatorio severo, en un paciente con un dolor inflamatorio severo también. Pero si nosotros lo dejamos completamente, volvemos a lo mismo. Quitamos la inflamación, cuando quitamos el antiinflamatorio, la inflamación vuelve, porque lo que se hizo fue detenerla, pero no cambiar la situación, no regular la red inflamatoria. Lo que hicimos fue bloquear.
Y ustedes saben que toda acción trae una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Y así es también en los seres biológicos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen un paciente con una osteoartritis con sinovitis, le inician obviamente el antiinflamatorio, pero concomitantemente hay que ayudarlo con otro medicamento que module la red inflamatoria, de manera que cuando yo quite el antiinflamatorio, los síntomas no me reaparezcan. Porque si yo bloqueo la COX-2 permanentemente, no se van a producir resolvinas y lo que voy a hacer a la larga es perpetuar el fenómeno inflamatorio. Y en este estudio de revisión crítica de la literatura, también se muestra cómo, esto es para los que les gusta mirar cómo se hace la metodología, aquí se concluye también el beneficio de Traumel como un modulador de la inflamación. Obviamente aquí hay una versión completamente alópata. Y en esa versión alópata, por ejemplo, se dice, no, pero es que faltan estudios individuales de los componentes de Traumel, que son 14 derivados minerales y vegetales. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no aplica en el funcionamiento de estos medicamentos la filosofía reduccionista, porque el todo no es igual a la suma de las partes. Aquí el todo es más que la suma de las partes, porque los medicamentos interactúan entre sí, porque son multicomponentes. Entonces yo no puedo con la misma visión alopática evaluar que hay que hacer estudios por separado para ver si todos funcionan lo mismo, porque se van a encontrar contradicciones. Pero bien, salgámonos de esta nueva opción y entremos a las usuales. Indudablemente en esta red de metaanálisis lo que se concluye es que la terapia intraarticular es la mejor. Y dentro de esta red de metaanálisis el ácido hialurónico y los glucocorticoides. Pero fíjense ustedes que los glucocorticoides que los utilizamos a diario tienen siempre alguna duda, como deja este estudio, que se basó en un estudio controlado y después hicieron un estudio observacional, de que puede incrementar el riesgo del daño del cartílago si se hacen repetidas las infiltraciones con glucocorticoides en osteoartritis de rodilla. Entonces, esto simplemente para dejarles a ustedes la idea de que no es tan fácil tratar un paciente con osteoartritis y que todavía nuestro nivel de conocimiento a nivel de la osteoartritis está en el siglo pasado. Si nosotros no abrimos la mente y no buscamos otras opciones de tratamiento, y las recomendaciones nos sirven para tener delineamientos generales, pero la práctica médica tiene que ser individualizada. Les traigo este estudio porque este estudio se utilizó Traumel y CEL-T intraarticular. Estos son los componentes que yo les decía a ustedes de Traumel y de CEL-T. El uno tiene un efecto más modulador de la inflamación, el otro tiene un efecto en estudios in vitro protector de cartílago. No estoy diciendo que sea protector de cartílago CEL-T, estoy diciendo que tiene estudios in vitro que sugieren que puede ser protector de cartílago. Estos son medicamentos que en Europa se utilizan desde hace más de 40 años, en Alemania, en Suiza, en Francia, en Austria, y ellos delegaron a la universidad, a una universidad en la Florida, donde participó el doctor Ronald Moscovitz, que todos los reumatólogos antiguos lo conocemos porque fue el padre de la osteoartritis, y se hizo un estudio utilizándolo intraarticular con un esquema similar al de la viscosuplementación. Esto simplemente es para mostrarles cómo actúan estos medicamentos, cómo algunos efectos son sinérgicos, cómo por ejemplo estimulan la producción del factor de crecimiento transformante beta, por ejemplo, cómo también interfieren con la secreción de interleuquina 1 y del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleuquina 8, cómo también en un momento dado se puede actuar a nivel de la vía de los leucotrienos y de la prostaglandina, y cómo aquí podemos proteger el cartílago. Entonces, aquí actuamos a nivel de la respuesta inflamatoria, aquí actuamos a nivel de cartílago. Obviamente este estudio es para mostrar eficacia en cuanto a dolor, no en cuanto a controprotección, porque el tiempo de seguimiento no dio para ello, porque fue un estudio de 90 días.
pero tiene toda la metodología de cualquier estudio similar que se pudiera haber hecho con un viscosuplementador o que se pudiera haber hecho con un glucocorticoide. Aquí les muestro cómo fue. Se hizo un periodo de lavado, se le suspendía al paciente el tratamiento convencional que venía recibiendo, buscando que hiciera recaída, y con determinadas condiciones de la recaída que nos permitieran estar seguros que el paciente tenía un dolor moderado, se iniciaba el esquema de tratamiento muy similar al de un viscosuplementador convencional, aplicando 3 inyecciones de manera semanal y evaluando a 90 días cuál había sido la respuesta al dolor. Estas son las características demográficas, esta es la variable principal y los criterios de inclusión. Y aquí quiero hacer énfasis en esto. Cuando había un dolor moderado en la rodilla con una escala visual análoga de entre 40 y 90 y un aumento de más de 20 milímetros respecto al dolor que tenía en la visita, se consideraba que el paciente había hecho un brote, lo cual a mí me llamó la atención porque se me hacía bastante estricto que tuviera al menos 40 milímetros y que tuviera un incremento al menos de 20, es decir, que los pacientes que realmente ingresaban al estudio habían tenido exacerbación del dolor al suspender el tratamiento convencional. Por lo demás, todas las medidas que se hacían, pues todas las evaluaciones eran las convencionales. Obviamente se dejaba algún medicamento de rescate, como era el acetaminofén, por ejemplo, pero vamos a lo mismo, diagnóstico grado 2, grado 3 de Kilgrim, es decir, ya el paciente tenía una osteoartritis manifiesta en sus radiografías, por lo cual nos quería decir que el proceso llevaba por lo menos 5 años atrás. Mirémonos en el espejo a ver si tratamos una artritis reumatoidea a los 5 años de evolución, a ver cómo nos va. Quedan más torcidos que un brevo, a pesar que le metamos el mesitinib, o a los que les gusta la Juve, el ronaldotinib, lo que ustedes quieran. No va. Así le pongamos el mejor de los mejores, no va. Los criterios de exclusión, que son los usuales, y este es el volumen que se aplica, 4.2 mililitros. Es decir, no es un volumen, en una misma jeringa se aplican los 2 medicamentos. Esta es la población estudio y esta es la respuesta al desenlace principal, donde hubo una mejoría sostenida, hubo un efecto muy grande con las primeras 3 inyecciones, sobre todo entre la segunda y la tercera, ven ustedes aquí, y posteriormente ya se mantiene con la tendencia hacia la mejoría a través de los días que se hicieron el control. Este era un desenlace secundario, la respuesta al dolor después de caminar 15 metros, también significativa, clínica y estadística. Aquí me salgo un poquito, digamos, de este trabajo fue presentado en el Congreso Europeo de Reumatología en el 2015, en el Congreso Americano de Reumatología en el 2014. Y a mí me parece muy interesante mostrar siempre este desenlace que no iba como tal en el estudio Mozart. En el estudio Mozart era lo que les mostré, dolor en el momento final, dolor con la caminata, y había otro que tenía que ver con la disminución del requerimiento analgésico, que también hubo disminución, aunque en ese punto no fue estadísticamente significativo. Pero miren aquí, tasa de reducción clínicamente relevante, tenemos en azul Traumelis LT y el placebo en negro, pero miren ustedes la definición de una reducción en el dolor que fuera clínicamente relevante y la bibliografía de donde se tomó, al menos que hubiera 32 milímetros de mejoría, para decir que había una mejoría clínicamente relevante, y se logró en un porcentaje que osciló entre 50 y 60% de los pacientes. Entonces realmente es una buena opción terapéutica. No voy a decir que es la única opción terapéutica, tenemos también glucocorticoides, viscosuplementadores, tenemos
estas opciones, tenemos obviamente de manera conjunta y holística el manejo de rehabilitación, que es vital, pero también tenemos en mente el tratamiento nutricional, porque si el paciente es diabético, pues hay que mantenerle bien controlada la diabetes, porque ustedes saben que los terminales glicosilados producen fenómenos inflamatorios. Si el paciente es obeso, lo mismo en las adipoquinas también, y a eso voy yo. Realmente, el manejo condroprotector es todo, es estilo de vida, es control de comorbilidades y es medicamentos con diagnóstico temprano. Si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Los efectos adversos, como ustedes saben, en todos los protocolos hay que poner hasta que se le cayó la uña del quinto dedo del pie derecho, pero fueron leves comparados con el placebo, y estos fueron los efectos secundarios graves que no tuvieron relación con la terapéutica. Obviamente eran pacientes de edad, los cuales todos están en riesgo de hacer AIT, de hacer eventos cardiovasculares o de hacer sangrados digestivos por algún motivo. Esta fue otra forma de evaluar mediante el tamaño del efecto, donde se mostró que había un tamaño del efecto entre 0,22 y 0,30, muy similar al que se obtenía con corticoides, con ácido hialurónico y con diclofenaco, y superior a otros antiinflamatorios. Pues bien, lo que demostró este estudio es que definitivamente esta es una buena opción terapéutica, demostrado con un estudio aleatorizado y placebo controlado, y que simplemente se los dejo como una opción de tratamiento. ¿Qué concluyo yo de esta charla? Concluyo lo siguiente: que el diagnóstico lo hacemos tarde, y mientras lo hagamos tarde, pues a los pacientes no les va a ir bien. Que esto debe retrasar la respuesta terapéutica. Y lo que pasa es que la patología es tremendamente compleja. Por ejemplo, se han usado bloqueadores del factor de necrosis tumoral en osteoartritis. ¿Y qué ha pasado? No han servido. ¿Pero por qué no han servido? Porque usamos el mismo esquema que utilizamos en artritis reumatoidea, porque decimos, no, es que la artritis reumatoidea es más severa, la osteoartritis es suavezonga, entonces utilicemos el mismo esquema. Nunca nos preguntamos en qué momento estamos iniciando el anti-TNF. No nos preguntamos si esa dosis es la que necesita el paciente con osteoartritis. Entonces, si bien en la historia de la reumatología siempre se han extrapolado los medicamentos, ya en pleno siglo XXI, en la era de los millennials, pues ya esas extrapolaciones no nos sirven. Entonces lo que habría que hacer es investigaciones serias, tratando de buscar el momento preciso donde utilizar los bloqueadores si la fisiopatología no lo indica. Fíjense ustedes que en osteoartritis no funcionó. Tampoco funcionaban los antagonistas de interleuquina 1 beta, pero los antagonistas de interleuquina 1 beta sí funcionan en gota. Entonces todo depende del momento en que los utilicemos y cómo los utilicemos. Y por último, necesitamos un cambio de perspectiva. El reduccionismo no nos sirve para entender las enfermedades reumáticas de este tipo. Necesitamos una visión sistémica. Y con esto termino. Muchísimas gracias.